¿Qué te parecería ser capaz de gestionar tu frustración a nivel personal y profesional? Hoy vamos a ver cómo a través de la dicotomía del control. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y estoy aquí para intentar aportarte valor en lo personal y en lo profesional. Muy buenas a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar la frustración a través de la dicotomía del control, que es un concepto estoico. Pero antes te animo a entrar en la clase que te dejo aquí abajo sobre los 6 errores más típicos que cometen los jefes de equipo y cómo solucionarlos. Al hacerlo, apuntarte a mi newsletter y recibir más contenido sobre liderazgo personal y profesional. Bien, y vamos ya con el contenido de hoy. En primer lugar, me gustaría definir qué es la frustración. Y para que nos hagamos una idea, vamos a decir que es una respuesta emocional que surge cuando la percepción de lo que nosotros creemos que debería ser, es decir, nuestra voluntad de que las cosas sean de una determinada manera, choca con la realidad. Y por lo general está relacionado con respuestas como la ira y la decepción. Esto es un poco una definición de andar por casa sobre la frustración. Es decir, nosotros tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas y cuando no sucede como nosotros, como nuestra voluntad desea, normalmente se traduce en ira y decepción, ¿vale? Aproximadamente esa es una definición que podría servirnos. ¿Cuándo suele suceder esto? ¿Cuándo lo he visto yo mucho a nivel profesional? Cuando entramos a trabajar y nos enfrentamos a un idealismo extremo. Es decir, cuando somos jóvenes e iniciamos nuestra carrera profesional o empezamos un proyecto con mucha ilusión, tenemos un excesivo idealismo y por tanto cuando nos damos cuenta de que las cosas no son como nosotros nos esperábamos, ahí puede surgir muy fácilmente la frustración y es donde más yo lo he visto a nivel profesional. También cuando nos damos cuenta de que la realidad es muy distinta a como nosotros nos esperábamos, que es muy difícil tratar y lidiar con las relaciones personales, que es imposible o nos damos cuenta de la imposibilidad de hacer las cosas bien o como a nosotros nos gustaría, ya sea por un problema de estructura en nuestra organización, de falta de medios, de falta de tiempo o por la razón que sea, ¿vale? Pero nosotros nos damos cuenta de que no podemos hacer las cosas todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Y también de que no debemos, una de las mayores decepciones que hay a nivel profesional es darte cuenta de que no debes esperar nada de nadie, porque muchas veces las personas en este sentido, pues a nivel profesional, te decepcionan. Que no debería ser de otra manera tampoco, no creo que tengamos que esperar nada de nadie. Pero cuando te das cuenta de que tu implicación personal no se corresponde con la forma de compensarte a nivel personal o profesional, pues esto suele derivar en esa ira, esa decepción, esa frustración. Por tanto, la frustración surge cuando enfrentamos la realidad a nuestras expectativas y que lo que me gustaría que fuese no es. Entonces, la primera idea que compartiría hoy es la gestión de las expectativas. Debemos ser conscientes de que muchas veces la frustración que se nos genera es inicialmente por una causa interna. Y la mayoría de las veces yo creo que es una causa interna, ¿vale? Esto ya es una opinión personal. Seguramente si nos vamos a unos términos puristas, pues obviamente habrá cosas internas y externas. Pero desde mi punto de vista siempre la podemos gestionar a nivel interno. ¿Cómo? Gestionando nuestras expectativas. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar las expectativas que tenemos de las cosas. Muchas veces la frustración es simplemente un problema de gestión de expectativas. Yo espero que las cosas sucedan de una determinada forma y las cosas suceden de otra por X razón. Y por tanto me frustro. Aquí os quiero recordar una frase que el coronel Yagüe dijo a sus caballeros legionarios antes del inicio de una batalla.
y fueron estas palabras: os merecéis todo, pero no esperéis nada. Esto indica muy bien, creo, cómo debemos comportarnos a nivel profesional. Debemos dar siendo conscientes de que nadie tiene por qué devolvernos nada. Nosotros debemos dar y hacer lo que tenemos que hacer por un sentido del deber, por nuestro propio sentido del deber muchas veces, porque no siempre vamos a tener una guía externa. Entonces muchas veces vamos a tener que identificar qué consideramos nosotros que es nuestro deber y hacerlo, a pesar de las consecuencias. Es decir, hacer las cosas de tal forma que yo no estoy esperando ni una recompensa ni que nada suceda por yo realizar las cosas como las tengo que hacer. Eso por un lado. Y por otra parte, gestionar todas esas expectativas que yo me estoy creando de cómo deberían ser las cosas y ser conscientes de que la realidad pocas veces dura 5 minutos con respecto a lo que habíamos planeado. Es decir, nuestro planeamiento de cómo van a ser las cosas dura 5 minutos. En cuanto se enfrenta con la realidad, el planeamiento cae. Y debemos ser conscientes de que esas expectativas que nos hemos creado se nos van a desmontar y ser lo suficientemente flexibles para que esas expectativas no nos frustren y adaptarnos, abrazar ese cambio constante. Dar sin esperar nada a cambio y ser lo suficientemente flexibles sabiendo desde el minuto 1 que nuestras expectativas no van a durar. El segundo concepto que quiero compartir es la dicotomía del control. Este es un concepto estoico que William Irving definió también como la tricotomía del control. ¿Qué es esto de la dicotomía del control? Es ser conscientes de que hay cosas en la realidad que podemos cambiar y hay otras cosas que no podemos cambiar. Esto sería la dicotomía. La tricotomía sería añadiendo que hay cosas de las que podemos cambiar un porcentaje, es decir, en las que tenemos cierta influencia, pero que no podemos cambiar totalmente. Entonces, dicotomía del control, hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Tricotomía del control, esas dos cosas más las que podemos controlar parcialmente. Y aquí os quiero compartir la plegaria de la serenidad, que es de un escritor estadounidense llamado Reinhold Niebuhr. Espero haberlo pronunciado bien porque es un poco raro escrito. Y es la siguiente: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Y aquí se explica todo. La dicotomía del control implica que seamos capaces de diferenciar, en primer lugar, qué es aquello sobre lo que podemos influir y, por tanto, que lo hagamos y tengamos el valor para hacerlo. Que seamos capaces de identificar sobre lo que no podemos influir y que tengamos la capacidad de aceptarlo, y la sabiduría para entender la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. Y la tricotomía incluiría todo aquello en lo que tenemos un porcentaje de posibilidad de cambiar. Me parece un concepto muy útil para gestionar todas estas expectativas, esta frustración que nos genera el que la realidad no coincida con lo que nosotros nos habíamos pensado. ¿Qué es difícil de aquí? Identificar las cosas, identificar qué es sobre lo que podemos influir y qué es sobre lo que no podemos influir. Y darnos cuenta de si realmente hemos hecho todo lo que podíamos, todo lo que estaba en nuestra mano para intentar cambiar lo que podemos cambiar. Y esto es relativamente complicado. Es decir, en situaciones muy claras puede estar claro, pero hay muchas miles de situaciones en nuestro día a día en las que no siempre va a estar claro sobre lo que podemos influir y lo que no. Y incluso yo me iría a un nivel más estratégico, hay muchas cosas en la sombra en las que podemos influir parcialmente que a lo mejor también tenemos que trabajar. Y no solo centrarnos en las cosas visibles a simple vista o más sencillas, sino irnos más allá, pues en lo que se basa también la inteligencia, las operaciones encubiertas, todas estas cosas en la guerra en concreto, se basan en todo aquello en lo que podemos influir, no de forma directa, sino de forma subversiva. Vamos a influir en todos esos aspectos en que sí podemos tocar para obtener una realidad concreta. Y eso lo podemos aplicar también en nuestra vida personal. Si nosotros somos capaces de influir tanto en lo que vemos como en lo que no vemos tan claro, y en todas aquellas cosas que son parcialmente nuestra responsabilidad, es muy probable que la realidad se aproxime lo máximo posible a lo que nosotros esperábamos. Pero siempre va a haber un factor que no controlaremos y que debemos ser capaces de aceptar y flexibilizar lo suficiente para abrazar ese cambio, esas cosas que no podemos controlar y aceptarlas como parte fundamental de la vida. Y la tercera idea que te quiero compartir con respecto a esto es
que debemos aprender a disfrutar del proceso de las cosas. Tomarlo todo como un aprendizaje constante. Cada situación, cada conversación, cada discusión, cada confrontación, cada cosa que te genere cualquier tipo de emoción, cada evento que suceda en tu vida, sea bueno o sea malo, debes tomarlo como parte natural de la vida y como un proceso natural de aprendizaje. Y en vez de centrarnos en por qué las cosas no son como yo quiero que sean, vamos a ver esas cosas en las que sí podemos actuar y vamos a actuar sobre ellas. Y además vamos a hacerlo, o intentar hacerlo, disfrutando siempre del aprendizaje que nos proporciona el tomar las decisiones correctas, el tomar las incorrectas y el vivir, en definitiva, distintas situaciones que nos confrontan, que nos enfrentan a una mejor versión de nosotros mismos. Y hoy, en la parte de anécdota, quiero compartir otra frase que es de Epicteto y es la siguiente. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para gestionar esas expectativas? Una de las herramientas que a mí mejor me funcionan y que considero que son muy útiles para gestionar esa frustración y para hacernos salir de nuestra propia realidad o de nuestro propio bucle de realidad es observar esa sensación o ese sentimiento o esa emoción de frustración. Ver qué emociones nos provoca y observarlas. Y darnos cuenta, pensar, razonar, reflexionar sobre si esto que sentimos es por acontecimientos que han sucedido externos a nosotros, si son internos a nosotros, es decir, porque nosotros nos hemos hecho una imagen mental de cómo tenían que ser las cosas y al no salir así nos estamos frustrando, o son porque un evento externo ha destruido lo que nosotros habíamos planeado. Y de todo eso, tanto si es interno como externo, qué parte está bajo nuestro control y qué parte no. Y también pensar una pregunta que a mí me ayuda y es ¿por qué razón las cosas deberían ser como yo creo que deberían ser? O sea, qué acto de vanidad, ¿no? El pensar que todas las cosas tienen que suceder como tú crees o como tú planeas. Las cosas no son ni buenas ni son malas. Entonces, ¿por qué todo tiene que ser como tú piensas que tienen que ser? Y darnos cuenta de que las cosas simplemente son. No tienen por qué ser como nosotros lo habíamos planeado. La segunda idea es hacer siempre lo máximo que se pueda y aceptar cuando lo hayamos hecho. Es decir, vamos a intentar hacer lo máximo posible que esté en nuestra mano para modificar esas cosas que nos frustran, pero una vez hemos hecho todo lo posible, que es difícil también darnos cuenta de si hemos hecho todo lo posible, porque así siempre se puede hacer más. Entonces vamos a hacer lo máximo posible, todo lo que esté en nuestra mano, y una vez hemos llegado al máximo, vamos a aceptar todas aquellas cosas que nos han sucedido porque no hemos llegado, porque están fuera de nuestro control o porque no dependen de nosotros. Y aquí quiero hablar de dos ejemplos muy claros que nos van a dar una imagen clara, creo yo, o al menos a mí me la dan. La fábula del arquero, y esta también es un concepto estoico, y es que el arquero puede influir sobre la calidad de la flecha. ¿Cómo amoldarla al arco? La tensión que genera en la cuerda. El material del que está hecho la flecha, del que está hecho el arco, del que está hecho la cuerda. La tensión que genera y la fuerza que ejerce. El entrenamiento y la preparación para disparar esa flecha. Pero en el momento en el que se ha producido esa tensión y se libera esa flecha, el arquero no puede influir sobre los elementos, el viento, el agua, el calor, todo aquello que pueda afectar a la trayectoria de esa flecha hasta que impacte o no en el objetivo. Por tanto, vamos a intentar mantener en máximas condiciones ese arco, esa flecha, nuestro entrenamiento, pero vamos a aceptar que hay cosas externas que una vez nos enfrentemos a la realidad van a afectar al resultado y no siempre tenemos el control de remediarlas. Y por tanto, en ese momento hay que aceptar. Esto también se ve muy claro en deportes de competición. En el caso concreto que os quiero compartir es en los deportes de contacto. Se ve muy claro que tú no puedes influir sobre la preparación del rival, a no ser que hagas trampas, pero sí puedes influir en la tuya. Por tanto, tú te preparas al máximo nivel en un montón de aspectos en los que se subdivide tu entrenamiento,
e intentas alcanzar el máximo nivel previo a esa competición. Pero una vez te enfrentas a ese rival, tú no vas a poder influir en lo que hace el otro. Puedes controlar tu parte. Puedes reaccionar mejor o peor a lo que hace el contrincante. Pero siempre va a haber una parte que está fuera de tu control. Por tanto, lo único en lo que te puedes centrar es en tu preparación y no en lo que está más allá de tu influencia. Y por último, la última idea que quiero compartiros es que debemos entender, respetar y aceptar que las cosas no son como nosotros queremos. Las cosas simplemente son. Muy bien, y para los ejercicios, compañeros, hoy os dejo 2 únicos ejercicios. El primero es que escribas cuándo fue la última vez que sentiste frustración. Escríbelo e intenta encontrar el porqué, la causa de por qué sentiste esa frustración. Si hay algo que tú puedas hacer para corregir esa causa, escríbelo también y anota sobre qué cosas podías haber influido para hacerlo de una mejor manera. Y también sobre todo aquello que no podías influir y que fueron elementos externos que influyeron en que no obtuvieras el resultado que esperabas. Y esto es un ejercicio que podemos hacer, ya no escrito, sino diariamente, de forma cognitiva o mental, cada vez que nos enfrentemos a una situación que nos provoque frustración. Debemos ser capaces de ver qué está bajo nuestro control, qué está fuera de él y aceptar la diferencia. Y por último, comparte este episodio. El segundo ejercicio va a ser que compartas este episodio si consideras que alguien que conoces ha sentido frustración a nivel personal o profesional y estas herramientas podrían ayudarle a gestionarlo de una mejor manera. Compañeros, espero haber aportado algo de valor, que esta dicotomía del control, que a mí me parece muy útil, lo sea también para ti, o al menos alguna de las ideas resuene contigo y puedas intentar aplicarla. Te animo a compartir este episodio con una persona o varias a las que creas que puede ayudarles, y también a que te veas o te escuches, que es un audio, la clase que te dejo aquí abajo sobre los errores más típicos que cometen los jefes de equipo al liderar y su solución. Que te suscribas al canal y que lo compartas con quien tú creas que este contenido le pueda servir. Gracias por llegar hasta el final, espero que te sirva y que pases un excelente día. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Hasta luego.